Y contarles que ayer miércoles 5 de junio el presidente Daniel Noboa vetó totalmente la ley para la asignación directa y oportuna de recursos a los ingresos permanentes y no permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados. En un comunicado de la Secretaría de Comunicación de Presidencia se señaló que la iniciativa legislativa pretendía la entrega de asignaciones automáticas a las prefecturas, municipios y juntas parroquiales desde el Banco Central, en perjuicio de otros sectores de gasto como seguridad, salud o educación, lo que señalan afecta a las finanzas públicas y con un grave riesgo para la estabilidad económica. Recordemos que esta es la segunda vez que el presidente de Noboa realiza un veto total. La primera vez fue el proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial y también hay que tener en cuenta que con un veto total la Asamblea Nacional no podrá volver a tratar este proyecto en el lapso de un año. Este veto del presidente Daniel Noboa ha generado varias reacciones. En estos momentos nos vamos hasta la Asamblea Nacional con Nicole Mendoza para conocer el pronunciamiento de varios asambleístas. Corapa informa. Y el país se integra. Buenos días, compañeros. En estos momentos estamos en la Asamblea Nacional para escuchar las reacciones de los asambleístas acerca del veto presidencial total a la ley que asignaba recursos a los GATS. En estos momentos escuchemos las reacciones de los asambleístas acerca de este tema. La ley de paridad y una alternancia. Si no somos responsables de esa historia, entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues nosotras como mujeres deberíamos ser las primeras en pedir que el voto hacia las mujeres se respete. En cuanto al tema de los gobiernos autónomos, si bien se esperaba, me parece que es una respuesta además abrupta y en desconocimiento total de lo que el mismo gobierno hace, que es no asignar los recursos a los gobiernos autónomos. Si es que los recursos se asignaran a tiempo, no sería necesario que haya una ley que le obligue al gobierno a asignar los recursos. Por lo tanto, los que pierden ahí ni siquiera son los prefectos o los alcaldes, sino la gente que deja de recibir obras. Si bien hay alcaldías como las de Quito o Guayaquil que tienen una infraestructura distinta, que pueden recaudar mejor sus recursos, que al inicio del año tienen el impuesto predial, el uso de suelo, en fin. Hay otras como la de Valencia que no tiene ese nivel de institucional y entonces tienen la necesidad real de los recursos que el gobierno les niega. Lo que parece esto es una respuesta a la decisión de modular el tema del veto presidencial porque se ha utilizado a modo de chantaje y no a modo de colegislador como corresponde. Con el gobierno y que estaría, según ella, en riesgo la paz. Lamentablemente la Comisión de Seguridad está, por decirlo menos, mal manejada en varios escenarios, desde cómo entienden las mayorías. Digamos, en esa comisión descubrimos que la mayoría de 9 era 6, ¿no? Digamos, hay desconocimiento del procedimiento parlamentario, pero adicionalmente la ley como tal regresó a la comisión para que se acojan observaciones que no se acogieron. Y cuando se regresa a la comisión para que se acojan esas observaciones y no se hacen, entonces hay que tomar una postura. Y dentro de esa ley hay varios temas alrededor del espionaje en el que no estamos de acuerdo. Tenemos allí dos compañeros, el compañero Leonardo Berrazueta y Alexandra Arce, que también se opusieron a la interna de la mesa, porque creemos que no es pertinente, sobre pretexto de la seguridad digital en este momento, pensar o empezar a perseguir a través de pinchazos legales y cosas por el estilo que no son pertinentes, mucho menos en este contexto de inseguridad. Ahora, cuando lo digital sirve para extorsiones y demás, debería ser el blindaje mucho mayor, y al contrario, esto permite otro tipo de escenarios. Así es. El mismo gobierno debería darse cuenta de lo que ha venido haciendo a modo de, digamos, de cadena de acciones. Bajarse asambleístas de otras bancadas, que empezó haciéndolo con el Partido Social Cristiano y después pasó a la bancada de la Revolución Ciudadana. Llegaron 14, me pareció 15 y ahora son varios más. Son 30 y tantos, ¿no es cierto? Entonces, desde allí no es legítimo ni es ético hacerlo. Y luego, un gobierno que dice una cosa y hace otra, por supuesto que va a tener una respuesta institucional desde la Asamblea, desde la fiscalización. Si los ministros hicieran bien las cosas, no sería necesario llamarles todas las semanas, pues. Pero resulta que si no son los mecheros, es las vías. Si no son las vías, son los hospitales. Si no son los hospitales, es la diálisis. Si no es la diálisis, es Solca. Si no es Solca, son las escuelas. Si no son las escuelas, es la migración. Si no es la migración, se toman una embajada por asalto. Es decir, cada semana hay una nueva necesidad de fiscalización.
De allí a que ven cucos, por supuesto, y lo que no ven es la ley, porque la Constitución es clara respecto a los juicios políticos del presidente, a los procesos de fiscalización y demás. Y entonces utilizarán cualquier otra carta desesperada para el tema. Lo que nosotros planteamos es, primero, desde la Revolución Ciudadana, una oposición que, insisto, no es como la que tuvimos siendo gobierno, que se oponía a todo porque sí, sino que dejamos claro por qué nos oponemos. Si es que hay pacientes con diálisis que no tienen el tratamiento, nos vamos a oponer al gobierno, por supuesto, pues porque es gente que no tiene recursos para atender su tratamiento. Si hay pacientes de Solca sin la atención correspondiente, también nos vamos a oponer, porque son de los temas que afectan a los derechos de la gente. No hay ningún cuco, pero vuelvo a lo que decía al inicio, para pelear se necesitan dos, y en esta pelea me parece que el gobierno está solo. Mientras siguen habiendo muertes violentas cada vez con más frecuencia, se anuncia la eliminación de los combustibles, mientras tanto al mismo tiempo el gobierno inserta estos temas de lo de Aval, de esta posible conspiración para el debate político. ¿Hay coincidencia? Sí, totalmente, porque además viene de la mano con el acuerdo con el Fondo Monetario. Y en la información que tenemos ahora y que es pública, entre otras cosas, se van cumpliendo los parámetros que el fondo pide. Ampliación o aumento de los impuestos, reducción del tema de los combustibles, ajustes en términos de lo laboral. Es decir, el gobierno viene cumpliendo a rajatabla lo que el acuerdo del fondo le estableció en la carta de intención. Entonces, todo ahí se complementa. Y lo que están haciendo, aprovechando que la coyuntura en la política lamentablemente se ha vuelto a través de la coyuntura la toma de decisiones, aprovechan eso para, a modo de cortina de humo, generar cualquier otra cosa menos lo importante. Se canceló la sesión donde existía la posibilidad de que se presente el pedido de análisis en el Pleno del tema de la vicepresidenta. ¿Ustedes van a insistir en eso? Sí, por supuesto. ¿Se les dijo o se les anunció por qué se canceló la sesión? No sabemos por qué se canceló la sesión, pero como grupo parlamentario tomamos una decisión y esa decisión tiene que llegar al Pleno en algún momento. Sí, absolutamente. Es que no le encuentro otro fundamento político ni a esta ni a ninguna decisión del gobierno, es decir, no encuentro una línea política en el gobierno como tal, pero queda claro que reacciona en función de este tipo de cosas porque piensa que la afectación es a él como presidente. Y no, señor, usted va a ser presidente ahorita, más adelante otra persona. Antes tuvo antecesores igual de malos que usted, y lo que estamos ahora haciendo es de alguna forma modulando este tema para que el colegislador no lo sea únicamente para el veto, porque el proceso de las leyes, y ustedes lo saben bien, toma tiempo. Llega la gente, comparece, recibimos información, levantamos información, salimos al territorio y llega una noche, firma el veto y se acabó el trabajo de la Asamblea. Tampoco puede ser así el tema siempre, mucho menos cuando vienen vetos en temas tan delicados. El tema del Código Orgánico de la Función Judicial creaba temas especializados en violencia sexual. Y lo que observa el gobierno lo presentó su asambleísta. Entonces tampoco se ponen de acuerdo entre ellos o qué está pasando, no sabemos, pero en efecto parece una respuesta en ese tema. Porque si venía un veto, cuando hubo la mayoría que hubo para votar esa ley, quedaba claro que el veto no iba a pasar, sino que iba a haber una ratificación, y en ese sentido, insisto, la afectación no es ni para alcaldes ni para prefectos, sino para la gente. Y a la vez el mismo gobierno agradece los 4.000 millones de dólares del fondo y tiene los ingresos del incremento del IVA y etcétera, etcétera. Y no controla la evasión tributaria. Entonces, si ponía en riesgo, entre comillas, tenía que utilizar las mismas herramientas que tiene el Ejecutivo para inyectarle recursos a la economía. Eso es todo. Ahora, el presidente de la Asamblea dice que hay una mayoría móvil, pero parece que las coincidencias son cada vez más sólidas entre el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y esta Construye. ¿Se puede hablar que hay una nueva mayoría? ¿Usted también cree que es una mayoría móvil? No, a mí me parece que es, o que se ha coincidido en temas que son de relevancia nacional. El tema de los gobiernos autónomos, todas las bancadas tienen representantes de los diferentes gobiernos autónomos, todas las bancadas han tenido contacto de alcaldes y prefectos para pedirnos ayuda porque les falta recursos, y todas las bancadas hemos tenido que dar una respuesta. Y ahí, por supuesto, que ha habido coincidencias. Y en ese sentido, yo no me atrevo a hablar de mayorías o no, porque además rechazo el tema de las mayorías a conveniencia de la coyuntura, pero me parece que cuando hay cosas en las que coincidimos, lo lógico es que votemos en ese sentido. De allí a que haya otro interés de otras bancadas de por medio, yo las desconozco, pero particularmente hablaré por la mía. Con nuestros votos siempre estaremos tomando decisiones en función de lo que a la gente le beneficie. Compañeras, compañeros periodistas, gracias por la pregunta. ¿Es inadmisible ir contra la Constitución? ¿Qué dice la Constitución? Que los recursos para los gobiernos autónomos descentralizados tienen que llegar puntual y oportunamente. Lo que en esta ley que nosotros aprobamos mayoritariamente en la Asamblea
era garantizar que los 5 primeros días de cada mes, estos gobiernos autónomos descentralizados, que están compuestos por ecuatorianos, por personas que hacen su trabajo, les lleguen los recursos para que no se rompa la cadena de pago, ¿sí? Entonces, me parece que el gobierno, al estilo de una vendetta de políticos viejos y obtusos, hacen un veto total a algo que beneficia a todos los ecuatorianos. Cuando una persona en una parroquia, en un municipio, en una prefectura tiene una necesidad, no es que va a golpear al Ministerio de Gobierno la puerta, o no va a golpear al Ministerio de Ambiente, va a su gobierno parroquial rural, va a su alcalde, va a su prefecto a decir tenemos estos problemas. Entonces los primeros problemas del país se resuelven desde los gobiernos autónomos descentralizados, que les sirvan a los ecuatorianos. Es inadmisible lo que ha pasado de parte del gobierno nacional. Rechazamos como bancada profundamente esta falta de criterio y solidaridad, porque aquí lo que nosotros luchamos es el bien de todos los ecuatorianos. Claro, lo más probable es que hagan eso. Y yo más bien ahorita le invitamos al presidente de la República a no ser obtuso y que comience a analizar las leyes que va él a vetar totalmente. Le queda el veto parcial. Si no estamos de acuerdo en algo, sentémonos, hagamos mesas técnicas. Pero primero, cámbienos de vocero y segundo, piensen en el país. Así es, compañeros, como pudimos escuchar a la asambleísta Gisela Garzón de Revolución Ciudadana y también al asambleísta Gabriel Bedón del Movimiento Construye. Ambos han señalado que están en total rechazo a este veto presidencial total a la ley que otorgaba automáticamente recursos a los GATS. Este veto presidencial, según lo señaló el presidente, se debe a que de parte de la asamblea no hubo ninguna responsabilidad para aprobar esta ley, ya que según lo señala el Ejecutivo, la ley lo que provoca es una desestabilización en el presupuesto del Estado. Eso en cuanto les podemos informar desde la Asamblea Nacional. Con esto volvemos a estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Te agradecemos, Nicole, por ese reporte desde la Asamblea Nacional. Y con esta información, amigos y amigas, nos vamos a una pausa, pero sigan en sintonía de Corape Digital TV porque tenemos varios temas para compartirles.